Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana tenemos como invitados a personas que comunican, profesionales, artistas, pero sobre todo aquellos que aman el comunicar. Hoy tenemos el regalo maravilloso, el privilegio de tener junto a nosotros al poeta Jesús Pérez Soto. Jesús, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Francisco, Sara, la gente de IAFO por la invitación. Ya he estado siguiendo los programas, las otras entrevistas y bueno, me tocó a mí hoy. Para nosotros un privilegio, Jesús, porque una de las cosas que siempre hablamos como institución, y tú lo sabes que eres parte de la familia IAFO, es poder aprender de aquellos que de pronto no tienen el poder mediático que tenemos otros. Sí. Aquellos que de pronto no tienen el poder mediático que otros queremos, pero que tenemos la experiencia comunicando. En tu caso, como escritor, como profesor, como ese investigador de la literatura que eres. Entonces queríamos tener ese regalo y compartir contigo, Jesús. Bueno, me honran con la invitación y sé del trabajo de ustedes y bueno, estamos hermanados ahí en la palabra. Ustedes de manera oral y yo pues con el TEL de manera escrita, pero es la misma pasión. La palabra es la misma pasión, el mismo gusto. Así es. Jesús, en esta primera zona, en Consejos IAFO para hablar en público, queremos acercarnos a ti. Queremos acercarnos a Jesús Pérez Soto. Jesús, ¿quién eres? Un hombre que camina y que camina y que nombra sin camino y sin nombre. Eso lo dijo Andrés Eloy y lo dije ahorita porque precisamente hoy es el Día Mundial de la Poesía y esta mañana que me levanté pensando en Andrés Bello. Y se me ocurrió decirte eso, pero sí nombro y con nombre. Cuando me preguntas quién soy, me recuerda mucho a Khalil Gibran, cuando en aquel texto que dice, solo una vez me quedé sin palabras, fue cuando alguien me preguntó, ¿quién eres? Porque ya lo hemos discutido, ya hemos hablado mucho esto y en otras partes, uno se queda sin palabras a veces cuando le preguntan quién es, uno empieza a sacar los títulos, uno empieza a decir lo que ha hecho, uno empieza a contar la experiencia y se va por la tangente, pues. Yo soy un ser humano, Francisco, que tuvo la dicha de nacer, de crecer, de reproducirme y que algún día, pues, como algo natural de la vida, me tengo que ir, me tengo que morir, ¿no? Y eso, no le tengo temor a eso. Pero sí, soy un ser humano con muchos sueños todavía, con muchos deseos, con cosas que cumplir, con metas que lograr, con errores, con adversidades, con tropiezos. Yo creo que lo que me define a mí es eso, un ser humano. Y eso es lo que soy, un ser humano con deseos, con sueños, con motivaciones, racional, intuitivo, de todo un poco, y un apasionado por la literatura y por la lectura. Jesús, eso que dices, la literatura, la palabra, tú eres docente universitario, docente en su área de desarrollo, ¿no? Un amante de enseñar, un enamorado de la enseñanza. ¿Cómo llega Jesús Pérez Soto, un muchacho que es del campo? Sí. Suruguapo. De Suruguapo, del sector de Suruguapo, acá, la región la zona rural de Portuguesa, de Guanare. Sí. ¿Cómo llega Jesús Pérez Soto a enamorarse de las letras, a construir esa pasión, a constituir ese anhelo de poder expresarse a través de la palabra escrita, Jesús? Yo creo que la respuesta más acertada a esa pregunta, que yo mismo me la he hecho, viene de la niñez. Porque cuando yo saco cuenta, cuando yo evoco, me acordé ahorita precisamente de un verso de Machado que dice: mi infancia es el recuerdo de un patio de Granada. Bueno, mi infancia es el recuerdo del campo, del caserío de Quebrada Seca, porque de ahí vienen mis primeros contactos con la palabra escrita, con la palabra oral precisamente, porque mi madre, que no fue un solo día a la escuela, fue la que me ayudó a crear una conciencia literaria, porque cuando yo llego a la escuela, que uno empieza a conocer que si la literatura como tal, las coplas, fue lo más cercano, las coplas,
lo que recuerdo ahorita, ya yo sabía muchas coplas. Allá arriba en aquel cerro hay una mata de ají, cuando pasa la maestra le pica por la nariz. Allá arriba en aquel cerro hay un árbol colorado donde amarro mi caballo cuando estoy enamorado. Cosas como esas yo ya se las había escuchado a mi madre, quien me las enseñó, y no solo esas, otras más picantes que no viene al caso a decirlas aquí, pero que me sirvieron como memoria luego, mucho tiempo después, cuando entré a la universidad, y que todavía hoy lo recuerdo con esa emoción, con esa alegría. Fíjate, cuando yo estoy en la escuela, en tercer grado, recuerdo yo de un concurso de literatura que lo gané, fue mi primer concurso de literatura en tercer grado, y había que escribir un cuento, y bueno, y hacerle dibujitos y esas cosas. Yo dibujo muy feo, pero yo gané ese concurso, todavía me acuerdo, con la historia de un chico que va al campo y se consigue con unos animalitos y los salva, y bueno, me gané el primer lugar y me gané un juego de memoria con el cuento de Caperucita Roja. Entonces, cuando uno empieza a atar todas esas cosas, le encuentra como un sentido. Y luego, en Guanare, a los 7 años me traen a Guanare, un tío compraba los domingos todos los periódicos. El Nacional, el Universal, el Informador, el Periódico de Occidente, el Regional, todos. Y él se sentaba allí y luego nosotros nos sentábamos a imitarlo, mi primo, yo, mi tía. Y ahí yo leía la sección cultural. Estaban los poemas. Yo no entendía los poemas ni nada de eso, pero yo los leía. Entonces uno empieza a atar esos cabos, y luego finalmente cuando llego a la universidad, pues empiezo ya a tener un gusto mayor por la escritura, y por ahí pues hasta hoy en día. Creo yo que esa vocación estaba guardada allí como una especie de don, y para bien mío pues la descubrí, y bueno, ahorita pues me ha llenado de mucha satisfacción por lo que he estado haciendo, que es aprender de eso. Jesús, vamos a una pausa y ya regresamos para que conversemos de esas primeras experiencias de Jesús, ya no solamente con la literatura, con la palabra escrita, sino con la palabra hablada. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, nutriéndonos de la experiencia, de la vocación, de ese don maravilloso del poeta Jesús Pérez Soto. Jesús, tu experiencia escribiendo, tu mamá, pero tu experiencia hablando, esos primeros recuerdos en esta zona, que es una zona de recuerdos, ¿cómo era Jesús Pérez Soto hablando en la escuela, hablando en el liceo, hablando en la universidad? ¿Por qué te ríes? Porque ¿cómo era? Que no era, era como que invisible. Siempre tuve pavor porque pasó algo que me marcó psicológicamente. Yo estuve en el campo hasta los 7 años, y entonces esa vivencia, mi infancia fue muy feliz. Recordarla me emociona porque la tengo todavía muy fresca. El bañarme con mis hermanos en la lluvia, bueno, lo que significa andar con mi padre por allá en la sabana, en el monte, eso para mí fue muy enriquecedor, es muy enriquecedor hoy en día ir al campo, ir a la naturaleza. Pero a los 7 años, cuando me vine a la ciudad, porque mi mamá un tío le dijo a mi mamá, mire, ese muchacho para que estudie, démelo. Y así fue, démelo. Y entonces yo no hablaba, ni siquiera en mi casa. Cuando a mí me decían, usted va a comer, usted va a tal cosa. Incluso cuando yo llego al primer grado en la escuela, que empiezan a tomar la asistencia, yo me quedaba callado porque no sabía que tenía que decir presente, ese tipo de cosas. Y así fue hasta que llegué al liceo,
Y cuando tenía que hacer una exposición, porque el que expone se expone, uy, me temblaban, me sudan las manos, me temblaba todo. Incluso en la universidad, cuando yo iba en la UNEYES, cuando yo iba por el pasillo, por el pabellón A, por uno de los pasillos del pabellón A, y venía gente, venían muchachos, venía alguien, yo cruzaba hacia el otro sector, o sea, prácticamente retraído. Y vine a asumir como que eso de ese pavor, esa timidez. Bueno, me gradué de docente, tengo que hablar, tengo que interactuar, pero no deja de estar, no deja de ausentarse ese temor, no deja de, cuando me toca conversar, cuando me toca decir, me empieza una especie de taquicardia que yo digo, ay, mamá, ya va a comenzar. Pero ya uno con la experiencia, con la práctica, uno sabe que el miedo escénico no lo va a matar a uno, pues no me mató antes y ahora menos. Y entonces uno va aprendiendo a superar con el autoconocimiento de uno mismo, pues que después que uno está en el escenario frente a un público hay que terminar. De esa experiencia, porque imagínate, timidez, también la experiencia cultural, aunque mucha gente no lo ve, esa experiencia de que en el campo pues no es necesario ni hablar. No, a ver, no se descubre esa bondad, por llamarlo de alguna manera, Jesús. No, en el campo no es que no necesitas hablar, por supuesto que la forma de comunicación espontánea es la palabra, es el lenguaje oral, que es lo más antiguo. El escrito vino mucho tiempo después. Pero, es decir, hablar eso delante de otro, así en este caso, para dar un mensaje, eso ya es otra cosa, eso explica otro nivel, eso explica ya la estructura como tal de un discurso. Entonces en el campo pues no hay ese tipo de cosas, uno habla y lo entienden. Pero sí fue muy, muy difícil para mí, después de los 7 años cuando vine para acá, comunicar. ¿Cómo hacías? Porque ahora viene la pregunta. Sabemos que esta cultura de exposiciones y de esas cosas es más reciente. De pronto en nuestra época no era tanto, pero se tenía que hacer. ¿Cómo era ese Jesús Pérez Soto? ¿Cómo hacías tú entonces para hablar, por lo menos, no sé, en una actividad cultural o algo, Jesús? ¿O no te tocó nunca? No, de adolescente no, hasta que estuve en el bachillerato no, eran las exposiciones, que eso sabemos que la mayoría de los estudiantes sufrimos de todo, pues, y salimos vivos, pues salimos porque ahí está la gente, pues. Y en la universidad igual, el mismo temor, pero nunca tuve la oportunidad de decir, bueno, no fui de esos de estudiantes de protesta, no, precisamente yo creo que por el temor de hablar, yo creo que por eso no me metí, aunque yo pensaba algunas cosas que no debían ser así, pero no me atrevía, no lo hacía, no me atrevía a decir lo que pensaba por timidez, por introvertido. Luego ya, bueno, uno graduado, dando clases, ya me tocó trabajar en la universidad, me tocó trabajar en la escuela, y esa es otra cosa, pero sin embargo, no, es otra cosa porque uno prepara las clases, entonces uno va preparado para este tipo de contenido. Y como generalmente los muchachos no preguntan en las universidades, en los liceos, pues entonces uno sale muy bien parado ahí. Jesús, esa oralidad y esa escritura, ¿cómo la lograste vincular? Si nosotros miramos hacia atrás, de pronto Jesús, no sé, aquí de pronto construyendo, ¿cómo era ese Jesús leyendo los poemas, leyendo sus textos, compartiéndolo con alguien, o tampoco lo hacía Jesús? Bueno, por supuesto, en las actividades literarias, en los recitales, pues había que leerlo, pero digamos que desde pequeño yo tengo el hábito lector, entonces eso de alguna manera pues me favoreció pararme frente a un público, y aunque me temblaban las manos y se notaba porque el papel parecía que se iba a rasgar y iba a salir un pedazo para acá y otro para acá, pero también uno se va acostumbrando a esos elementos, el micrófono, también uno se va acostumbrando a ese público que te está allí mirando, entonces, que esperan que suceda algo. Entonces, por supuesto que la escritura es un oficio solitario, uno escribe un texto de allí, nadie está al lado tuyo para decirte quita esa coma, quita esa... No, eso es lo mejor, ¿no? Que no haya nadie en la cuestión. Pero cuando luego vas a trasladar eso a la oralidad, pues es tu texto, tú lo escribiste.
incluso cuando a veces que me aprendo algunos textos, porque me piden una participación y ya me gusta hablar, ya me gusta decirlo así, pues duro mucho ensayando. Duro mucho, porque se me olvidan, si no lo hago así, si no ensayo bastante, entonces si estoy en el baño estoy cantando el texto, si voy caminando estoy cantando el texto, si voy para otro sitio lo estoy diciendo de otra manera, porque necesito decirle al cerebro, oye mira, este es el texto, necesito decírselo de muchas maneras, y entonces de repente, bueno, me sale bien o me sale, y oye, qué facilidad, no es ninguna facilidad, la cantidad de ensayos, la cantidad de horas que tengo ensayando ha sido mucha. ¿Tú crees que ese sería un consejo para aquellos que nos ven, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver, para poder disfrutar el comunicar, Jesús? Claro que sí, por supuesto. Algunos lo llaman la técnica de reiteración, en el teatro se conoce como la técnica de reiteración. Sirve, por ejemplo, en mi caso para aprenderme un poema, en tu caso para aprenderte un discurso, o alguien que vaya a hablar a un público, o sea, decirlo una y otra vez. Yo lo digo cantando, yo lo digo riéndome, yo lo digo, bueno, hay gente que me ha descubierto hablando solo en las calles. Y a lo mejor, por supuesto, dirán que estoy loco, pero uno sabe en qué anda. Entonces, ahora procuro hacerlo en la oficina, en el cuarto, entonces me encierro aquí y entonces empiezo a decirlo cantando, empiezo a decirlo llorando, porque de esa manera yo sé que me funciona. Yo sé que saturo al cerebro con el ejercicio y llega un momento en que ya listo. No sé, de repente me descubro, voy a acostarme y antes de dormir me descubro diciéndolo, pues listo. Lo tengo, ¿ves? Luego lo demás es ponerle lo otro, la emoción, saber dónde van las pausas, saber dónde van los quiebres, pero a mí me ha funcionado. Yo creo que indudablemente que esa es una de las estrategias que yo recomendaría para poder aprender el texto. Después que usted se aprenda el texto y viene lo otro, ponerle la emotividad, ponerle la coloración emotiva. Pero si usted no se sabe el texto, y a veces queremos hacer todo de una vez. Entonces yo parto de ahí, que eso también lo dice Aníbal Grun en su libro, en su método de teatro. También, entonces, hay cosas que coinciden, y bueno, les funcionan a muchos. A mí me ha funcionado así, me saturo con el texto, le pongo la emotividad y luego, bueno, salgo al público. Jesús, vamos a una pausa y vamos a regresar para conversar en este nuevo espacio sobre esos aprendizajes, así como este que nos estás hablando, el reiterar, el saturar el cerebro. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con el poeta Jesús Pérez Soto. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, nutriéndonos de la experiencia del poeta Jesús Pérez Soto. Jesús, esta zona es una zona de aprendizaje. Ya la iniciábamos la zona anterior, hablando de esa primera técnica que tú llamas técnica de la reiteración y que los teóricos recomiendan. Ahora, Jesús, ¿cuál fue el primer punto que descubriste que necesitabas mejorar, además del miedo escénico que ya tenías? Yo tiendo a divagar en el discurso. Sea una clase, sea una conversación con alguien, y me di cuenta de eso a través del mismo público, es decir, mis alumnos. No le entiendo, profesor. Qué bueno. ¿Qué no entendiste? Todo. Bueno, yo no entendí nada. Porque a veces uno quiere decir mucho en un poco tiempo y redunda y se pierde. Eso me pasaba. Tengo muchas anécdotas de eso. En la universidad me lo dijo un profesor, es que tú hablas mucho y al final no concretas nada. Bueno, pero le agradezco que me lo haya dicho, porque uno va haciendo conciencia de eso. ¿Y qué hiciste para eso? ¿Qué hiciste para poder lograr avanzar ante esa debilidad? Bueno, hay que tener claro cuál es el mensaje, qué es lo que uno va a decir. Porque a veces uno se emociona. Entonces uno va con la emoción y resulta que hay temas que son muy parecidos y uno salta para este otro porque hay líneas que son muy frágiles, y uno al pasarse deja esta línea y se pierde. Uno no se pierde, uno cree que uno no está perdido, pero el que está allá, el público,
Uno tiene que uno tiene que pensar en el quién te está escuchando. Porque si uno no piensa, entonces uno empieza a hablar, y si a uno le gusta hablar, pues sigamos hablando de la cuestión. Entonces hay que centrarse. Si vamos a hablar de la contaminación, pero es que eso es muy amplio. Existe la sónica, la contaminación del agua, contaminación del ruido, contaminación... Bueno, ¿de cuál vas a hablar? Contaminación sónica. Pero también a su vez la contaminación sónica es muy amplia, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ves? Entonces eso es muy interesante, es decir, ¿qué es lo que voy a hablar? Hay que jerarquizar el punto. Bueno, ya después habrá tiempo para hablar de los otros puntos, de las aristas, del entorno, de todo lo que complementa, pero eso es importante y eso ayuda muchísimo, y eso me ayudó muchísimo a centrarme hoy voy a explicar es la comunicación, la contaminación sónica, de más nada. Mañana hablamos de la otra, otro día hablamos, pero hoy vamos a hablar de esta. Entonces eso es importante, hay que puntualizar. Ahora, Jesús, y con esa ansiedad escénica, con ese temblor que tenía, ¿lo trabajaste o la misma cotidianidad te llevó a disfrutarlo? ¿Cómo fue eso? Bueno, al principio yo sabía que tenía que terminar porque tenía que terminar, ¿no? En las exposiciones y eso. En clase ya con niños, en la universidad, uno lleva estructurado por lo menos yo llevaba estructurado mi esquema, y yo sabía que del punto A venía el punto B, el punto C y la cuestión. Y entonces sí estaba el temorcito, el temor. No existen temorcitos, existen temores. Entonces, pero uno después entiende que el miedo es natural. Uno después, con el tiempo, uno dice, no, es que ningún curso, y tú lo sabes mejor que yo, ningún curso, ni el más caro, te quita el miedo escénico. Porque es que es algo que está para utilizarse como una herramienta de fortaleza. Es decir, muchas personas han muerto de miedo, no solo porque les ha tocado hablar en público, no, sino porque, bueno, diferentes circunstancias diferentes circunstancias. Uno va caminando en el campo, por ejemplo, y le sale una vaca que le hace así, el miedo de aquí estoy, corra. Pero uno después se da cuenta de que el miedo es algo esencial en el ser humano, porque el miedo te puede hacer avanzar. Porque cuando tú aprendes a entender que tú no puedes erradicar eso, que eso está allí contigo, que siempre va a estar, entonces uno aprende a convivir con el miedo, igual que con la muerte, pues. Entonces uno a veces le tiene miedo a muchas cosas que ni siquiera le van a pasar, porque ni siquiera le han pasado. Entonces hay muchas cosas que le han metido a uno sobre el miedo que le han metido a uno, que ni siquiera uno las vive o las va a vivir, o uno no sabe si las va a vivir. Entonces eso es importante, pensar en un momento de tu vida sobre el miedo, no tanto para los que no hablan, los que no dan discurso, bueno, pero también sufren de miedo. En algún momento tienen miedo a algo, miedo. Yo compré hace poco una moto y tenía miedo de manejarla. Imagínate eso. Si yo no decido, porque es una decisión también, yo decido no tenerle miedo a manejar esta moto. Y bueno, ahora ando con precaución. Hay un teórico, Jesús, y te lo pregunto a ti, que dice que el miedo es natural, la cobardía es una decisión. El miedo es natural. Bueno, y la cobardía es una decisión. ¿Cómo lo percibes esa? Bueno, si yo voy caminando y sale un tipo con un cuchillo, a lo mejor no me va a hacer nada, pero como dicen que la primera reacción del cerebro es protegerte, pues entonces yo puedo paralizarme, puedo correr, o me puede dar cualquier ataque de ansiedad y la cuestión. Pudiera entenderse eso como natural, o sea, esa reacción emotiva ante determinadas circunstancias. Pero decir que la cobardía es una decisión. Ser cobarde es una decisión. Yo decido ser cobarde. No sé, yo decido ser valiente. En el fondo sí, no sé por qué, porque, oye... Pero está interesante. Claro, porque si a mí yo veo que están fregando a alguien en la calle, o un niño, un adulto, o a otro, y es un tipo así la cuestión, yo decido ser valiente, pues sé que voy a llevar leñazos. No sé, o yo decido ser cobarde y hacerme un lado. Habría que estar en esa situación. No me atrevería a afirmar ni una cosa. Ahora, eso que dices a mí me parece bastante acertado y lo comparto contigo, porque a veces buscamos o generalizamos respuesta. A veces generalizamos
¿qué te sirvió a ti para que me sirva a mí? A veces queremos que lo que le sirvió a Jesús, de pronto la técnica de la reiteración me va a servir a mí. Pudiera ser o no. Pero a eso voy, claro. a eso voy. Sí. Creo que ese punto que tú dices, Jesús, es muy importante para los que nos ven, para los que están en sintonía, porque no hay una fórmula mágica, no hay una única fórmula. Creo que es el punto. Sí. Creo que es eso que tú dices de ir explorando, ir revisándose. Y tú dijiste algo al principio que creo que va encadenado a esto, que es el autoconocimiento. Sí, tú sabes que ahorita tengo la imagen de un soldado ucraniano. Bueno, eso fue viral, el tipo que está allí con aquella facilidad y los soldados rusos que lo cercan y parece impertérrito el tipo, el tipo que lo están apuntando y aquella cosa que parece de cine o de ficción, de novela. Hay que estar en esa situación. Él decidió ser valiente, él decidió morir. Pero ¿en qué momento, cuánto tardó para decidirse? Nada. Pero pudo haber tirado eso y listo. Entonces no sé, volvemos al punto de la decisión. Yo creo que hay cosas muy misteriosas, que no tienen, no muy sabríamos darle, Jesús. Sí, que no sabríamos darle una respuesta porque no sirve lo que tú acabas de decir. Lo que él hizo, ese soldado, a lo mejor otro no lo hace. No le sirve a otro. Claro, y no tiene por qué servirle. Mi técnica de reiteración, bueno, yo cada vez que la aplico me funciona. Pero no quiere decir que no aplico otras. Hay otras. Y yo Eso otras. es lo que quiero rescatar de esta zona de aprendizaje. Siempre uno tiene que tratar de descubrir aquello que a uno le funciona, Jesús. Claro. No sé. Sí, no, y Rudyard Kipling decía, no textualmente, pero la idea es esta, que cuando ya domines un conocimiento, prueba otro. Y a mí me parece que debería ser así. En el caso de uno que le gusta experimentar, el que vive aprender. con hambre, es el que vive con hambre de conocimiento, hambre de saber. Entonces, bueno, ya sé esta técnica de saturación. Bueno, vamos a aplicar otra porque una a veces te vuelve como que monótono. Una a veces te vuelve como que te ubica en una sola zona. Y entonces, mientras tú más desarrolles tus habilidades cerebrales, mucho mejor. Porque ¿de dónde viene la creatividad? La creatividad viene de la combinación de conceptos que aparentemente entre ellos no tienen nada que ver. Aparentemente. Entonces, por eso cuando ya domines un área, un conocimiento, experimenta con otro. Me parece acertado, porque eso ¿a qué te ayuda? O sea, te ayuda a seguirte conociendo, a ver hasta dónde puedes llegar, porque los límites se los pone uno mismo. Y eso ya lo han dicho muchísimos. En los límites, uno mismo es el que se pone los límites, uno mismo es el que decide hasta dónde llegar. Jesús, vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia y del conocimiento del poeta Jesús Pérez Soto. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la experiencia, con el conocimiento, con la vivencia del poeta Jesús Pérez Soto. Jesús, hablábamos en la zona anterior de esos límites, de esa experiencia que uno tiene. Los retos, Jesús, ¿cómo vivirlos? En tu caso, ¿cómo vives los retos? ¿Cómo vives los desafíos? Pues yo diría que es natural, por darle la connotación, una primera connotación. Los desafíos y los retos, indudablemente que cuando a uno se le presentan uno dice que por alguna razón, porque uno necesita darle una justificación. Y eso indudablemente que un reto te va a medir.
va a servir para saber de qué estás hecho, de cuánta materia gris o cuántas habilidades, cuántas experiencias, dependiendo del reto que te corresponda, ¿no? Jesús, te pregunto porque te conozco, por la amistad que nos une, por tantas vivencias que tenemos como amigos desde hace muchos años. ¿Cómo fue irse a las selvas colombianas? ¿Podemos considerar que eso fue un reto de Jesús Pérez Soto? ¿O fue de pronto una experiencia que necesitabas vivir? ¿Cómo verlo, Jesús? Bueno, yo no lo veo como un reto. Yo creo que fue una oportunidad que se me presentó. Fue una oportunidad en la que luego, después de regresar, yo la pensé. Fíjate, eso fue en el 2018. Yo siempre iba a Colombia, a Inírida, a la selva amazónica colombiana, el departamento del Guainía. Era como que ya la gente ya cuando llegaba, maestro Jesús, ya había una cierta familiaridad ya de venir y de ir y la cuestión. Y en esa oportunidad yo fui por 15 días a dictar unos cursos de literatura, unos cursos de ortografía, y la cosa se prolongó, yo fui por 15 días, pero luego me dice Liliana Bustamante, que era es la amiga que está allá en Colombia, en la biblioteca departamental, me dice, Jesús, qué pena, pero no le tenemos todavía el pago, usted se puede quedar 15 días más. Claro, encantado. Por supuesto, no había durado yo tanto, había durado una semana, ya tenía 2, pero lo que te decía ahora, yo nací en el campo. Mi madre no tuvo la oportunidad no le dio chance de venir a un médico, y entonces por eso yo siempre le digo a mis hermanos que el único que puede reclamar una herencia sin temor de que sea realmente de la familia soy yo. Los hermanos nacieron en hospitales, hay muchas historias de hermanos que han cambiado, de familias que han cambiado. Incluso en mi familia hay una hermana que hay un caso que es muy anecdótico de eso. Pero eso es otra historia, fíjate. Entonces a mí lo que es la naturaleza, lo que es el campo, esas cosas a mí me nutren, me fortalecen. Yo puedo estar horas sentado debajo de un árbol, solamente escuchando, cierro los ojos. Y cuando yo fui a dictar estos cursos, yo iba golpeado por una situación personal, la situación del país, las colas, las caminadas para caminar para el trabajo, que uno llegaba cansado, que no le provocaba hacer nada. Para entonces había pasado algo doloroso en mi vida, mi compañera había muerto, había tenido que despedir a mi hija que se fue para España, gracias a Dios está muy bien hoy en día, y yo encontré en la selva un alivio, una cura, porque estaba alejado de todo ese entorno de mala víbora, vamos a decirlo así en palabras, esta palabra de... Muy como flor, pero vale. Un ambiente pesado, un ambiente malsano, un ambiente que agobiaba. Entonces la selva, aquel río exuberante, el Inírida, el soberbio Orinoco, como lo llamó Andrés Eloy Blanco, que dijo del Orinoco el primer ciudadano venezolano. Oye, ese tipo de cosas. El Inírida, el Atabapo, el Guaviare, o sea, el montarme por primera vez en una canoa y aprender a canaletear, el bañarme en esas aguas, el olvidarme por completamente de lo que estaba pasando aquí en Venezuela, eso fue muy fructífero. Eso me restableció, me dio vida. El irme con los niños, yo trabajé en un colegio allá y los miércoles había día de campo, día de río, entonces todos los muchachitos se iban en bicicleta y a mí un amigo me prestaba una bicicleta y todos nos íbamos, y entonces a bañarnos en los caños, y entonces ellos que se lanzaban y ese tipo de cosas realmente la disfruté y realmente me renovó, no solamente a nivel corporal, oye, casi que desaparecía, yo no cabía dentro del pantalón cuando llegué allá, pero lo otro fue la experiencia de vida que me dio. La selva no es para todo el mundo, porque la selva es salvaje, la selva
peligrosa, la selva con sus misterios, con sus animales, pero hay otros que encajamos muy bien, y yo encajé muy bien, sobre todo con los amigos que hice allá, que les gusta la selva, porque incluso allá en Inírida hay gente que vive allá y ni siquiera sabe dónde queda una comunidad indígena. Y ese otro contacto con los indígenas, esos ancestros que los conocí personalmente, que los estuve allí, que vi, por ejemplo, cómo se hacía el mañoco, cómo se hacía el casabe, cómo se hacía el curare, cómo se hacía esas comidas ancestrales, todo ese mundo cultural, de alguna manera primitivo, oye, me cambiaron la perspectiva del mundo, me cambiaron la visión de lo que, ese oscurantismo con el que yo iba, con el que fui a Colombia, oye, eso se me aclaró. No lo olvido, por supuesto, yo no olvido las cosas por las que eso no se puede olvidar, las cosas por las que pasó el país, por las que sigue pasando, no, esas cosas golpean, esas cosas están allí, pero uno tiene que aprender a curarse, porque si no tú no avanzas, porque si no tú no puedes producir, tú no puedes generar nada bueno donde por dentro tú estás muy mal. Jesús, eso que dices se aplicaría para aquellos que de pronto no podemos hablar, aquellos que hemos vivido una situación triste a nivel de comunicación. Sí, mira, fíjate que tú me preguntas eso. Yo tuve un grupo allá en Inírida, a mí me correspondió, me contrataron para organizar un encuentro de niños lectores. Y en la práctica los niños, por grupo, allí delante de nosotros mismos, hacían el ejercicio. Pero el día del evento, por supuesto que se notaba que estaban temblando, y ya sabemos que eso es normal, la cuestión, pero para ellos que iban a hacer eso por primera vez, pues estaban que casi no se subían. Pero hubo un niño, un joven de 10 años, 11 años, lo recuerdo clarito, que no quiso subir, y que, bueno, ahí improvisamos hicimos una cortina, pusimos a alguien a cantar, y la mamá del niño con otras representantes, tú puedes, hijo, que tú eres capaz, y la otra le decía, claro que puedes, tú eres el mejor de tu clase, y el otro le decía, vaya, súbase ahí, que usted es un hombre, y la cuestión, y entonces, oye, yo cuando yo llegué lo tenían acosado, porque uno cree que así se motiva, uno cree que así debe ser, no, tú puedes, te vas a dejar ganar, por favor. Entonces, ¿qué hice yo? Se los quité, porque iban a hacer que el muchacho se desmayara, se lo quité, le di permiso, se lo quité, y empezamos a hablar de fútbol, porque el muchacho le gusta mucho el fútbol. Y entonces le empiezo, oye, ¿cuántos goles hiciste la semana pasada, el fin de semana? Hice dos. Tú eres, ¿qué es lo que tú me dijiste que eras? ¿Centrocampista, delantero? No, yo soy el que hago el 10. Ah, bueno, tú eres el goleador, tú eres el Messi, tú eres... Entonces lo desenfoco, le quito todo, lo hago que lo saco lo traigo hacia otro campo, algo que a él le gusta, entonces le cambio el rostro, porque empieza a hablarme de fútbol, y empieza a hablarme de lo que va a hacer, y empieza a hablarme de que cuando él se haga grande, él quiere ir a Bogotá, y él quiere formar parte bueno, está bien, y ahora, ¿cómo te sientes? Mejor. ¿Crees que puedes hacerlo? Lo voy a intentar. Perfecto. Entonces, ¿qué utilicé yo? Tú lo sabes, tú sabes lo que yo utilicé. Lo saqué de ahí, y eso lo aprendí con ustedes. Eso lo que llaman los teóricos desplazamiento emocional. Eso lo aprendí con ustedes. El nombre técnico no así no, pero yo sabía que tenía que sacarlo de allí. ¿Por qué? Porque si seguía allí, entonces el reforzamiento que le estaban dando el papá, la mamá y los otros, no era ese, porque le vas a tener miedo al miedo, le vas a tener miedo. Entonces le estaban reforzando esa emoción. Entonces yo lo que hice fue cambiarla de emoción. El niño se subió, por supuesto que con miedo, por supuesto que tembló, y por supuesto que lo digo, pero lo hizo. Y yo me anoté una aquí. Entonces eso mismo de evocar una experiencia agradable, significativa, una experiencia bonita, sí, ayuda a que tu cerebro, oye, se relaje. Y entonces, bueno,
Pero volvemos, ahí viene lo de la práctica. A algunos les funciona porque la saben implementar, pero a veces uno está en el delante de un público y uno intenta No funciona. recordar y no funciona. Bueno, ahora vamos a ver esa técnica en vivo, ¿no? Porque, Jesús, acá tenemos el bol. El bol. Aquí en el bol. Bol. ¿Bol viene de qué? Bol es como recipiente donde guardamos ciertas... Mi abuela decía el bol de las agujas. El bol. Bol de las Fue la agujas. primera vez que escucho esa palabra, bol. Bol. Entonces, en este bol, en este recipiente tenemos tarjeticas, Jesús. Allí hay para contar una historia, declamar, un chiste. Vamos a ver. Y el reto es ese mismo reto. Vivirlo, ¿no? Vamos a ver qué nos regala Jesús. Que no me salga un chiste. Vamos a ver. Ah, no. Declamar un poema. Bueno, Jesús, entramos a tu territorio, ¿no? Porque, ¿qué poema nos vas a regalar hoy? ¿Qué pieza recuerdas hoy que puedas compartir? Fíjate que ya me bloqueé. Claro, porque es la ansiedad. Es la ansiedad y entonces empieza el cerebro a buscar, y como en estos últimos días no tengo nada a la memoria fresco, entonces empieza uno a buscar aquí. Bueno, lo decíamos lo del niño, ¿no? Lo decíamos lo del niño, y eso es importante para aquellos que nos ven, para aquellos que nos van a ver, lo que es el desplazamiento emocional, enfocarnos en lo que tenemos que hacer y no en lo que estamos sintiendo, aquello que es bonito, aquello que es agradable. Y hoy, Jesús, mira, me parece bien interesante porque hoy es día de la poesía. Sí, muy bien, sí. Y comenzando, cuando tú me preguntaste ahora sobre quién eres, yo no sé, se me vino respondí, ¡zas!, sin pensarlo, en el verso de Andrés Eloy Blanco, que él dice por allá, no sé en qué, no recuerdo en qué poema, un hombre que camina y que nombra sin camino y sin nombre. Y después te hablé de Andrés Bello, que hoy lo estuve leyendo, hoy me levanté pensando precisamente en Andrés Bello, porque es el Día Mundial de la Poesía, que no, el Día Mundial de la Poesía no tiene nada que ver con Andrés Bello, es decir, que no es por él, no, pero cosas que he estado revisando. Pero sí recuerdo ahorita un poema de Andrés Eloy Blanco, que siempre que me lo sabía hace tiempo. Voy a ver hasta dónde llego, porque admiro mucho a Andrés Eloy Blanco. Esta mañana yo me decía a mí mismo en un texto que estaba escribiendo que al primer poeta que debemos leer los poetas venezolanos es al maestro Eloy Blanco. No, es el maestro Andrés Bello. Pero después decía yo que en esa, no estaba haciendo una lista, pero yo decía, ya va, pero también los poetas venezolanos también debemos leer Andrés Eloy Blanco. Cuando tú lees a Andrés Eloy Blanco y lees, por ejemplo, a Pablo Neruda, no, yo prefiero a Andrés Eloy Blanco. No por una cuestión de venezolanidad, no, sino que es que hay que ver lo bien que manejaba Andrés Eloy Blanco el verso libre. Entonces hay un poema, Las coplas del amor viajero, que dicho sea de paso, Andrés Eloy Blanco es el único poeta en Venezuela que tuvo la dicha de ser conocido como el poeta del pueblo. Todavía hay gente menor de edad que yo que sabe poemas de Andrés Eloy Blanco, que es un caso, porque Andrés Eloy Blanco es de otra época. Entonces Las coplas del amor viajero, voy a traicionarme a mí mismo porque no recuerdo un poema ahorita, voy a traicionarme a mí mismo, pero está bien porque es el día de la poesía. Ya pasaste por mi casa, a flor de ti la sonrisa, fuiste un ensueño de gasa, fuiste una gasa en la brisa, te vi flotar en la bruma de tu blancura aureola, como un boceto de espuma sobre un pedestal de ola. Yo, que he buscado el lucero que a Belén lleve el camino, preso por lazos de acero al potro de mi destino, pensé en sus brazos, con ella romperé a cero tus lazos. ¿Para qué quiere una estrella quien tiene el cielo en los brazos? Y tan cerca llegué a verte que te rozaba mi dedo. Tuve miedo de quererte y ya es querer tener miedo. Ansiosos se han emboscado en mis ojos tus antojos, y tú también me has besado 20 veces con los ojos,
y tu mano pasionaria aquella noche huyó en vano, porque mi mano corsaria fue gavilán de tu mano. Y he sentido que temblaban tus labios en el café, cuando mis pies te acosaban, acorralando tus pies. Pero te vas sin dejar ni una huella en el camino, sombra azul que cruza el mar, la borra el azul marino. No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo. Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Y que si te quise ayer, hoy te siento más tirana. Y si así crece el querer, ¿cómo te querré mañana? Bueno, ahí la moché. Ahí la moché. Estamos disfrutando Ahí la moché, del la moché. poeta Jesús Pérez Soto. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte final de Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, ya con la parte final, hoy disfrutando al poeta Jesús Pérez Soto. Jesús, esta última parte, si pudiéramos resumir consejos para aquellos que nos ven, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver, para comunicar mejor, Jesús, ya sea en la palabra hablada, en la palabra escrita, ¿cuáles serían tus recomendaciones para ellos? Bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? La oralidad es la forma espontánea para comunicarnos y es la más antigua. Por eso la mayoría de la gente prefiere hacer cursos de oratorio, que está muy bien para allá, que hacer cursos de redacción, porque redactar poner en orden. Hablar, dar un discurso también es poner en orden. Poner en orden nuestras ideas, nuestros pensamientos, y bueno, lamentablemente en Venezuela y en muchas otras partes del mundo, pues no nos gusta pensar. Entonces, redactar es pensar, porque tengo que pensar que voy a poner en orden. ¿O será que nos han enseñado muy mal? Nos han enseñado de otra manera, nos han enseñado que no nos han atinado con o nosotros como docentes no hemos atinado. No me voy a salir, nosotros como docentes no hemos atinado, pero independientemente de la oralidad o de la escritura, mira, la comunicación es el proceso de 3 atributos. Eso hay que tenerlo muy claro: la claridad, la sencillez y la corrección. El que esté hablando, discursiando, el que esté escribiendo, sabe que tiene que tener claro eso. La claridad, di lo que vas a decir. ¿Por qué te enredas tanto? ¿Por qué vas aquí, vas allá, vienes para acá y no me dices lo que... Está como el muchacho que se le quiere declarar a la muchacha y empieza, bueno, es que yo te quería decir algo, pero es que no, de repente te vas a poner brava, pero entonces no sé qué va a pensar tu mamá, pero bueno, di lo que vas a decir y ya, hay que ser claro. La sencillez, dímelo en un idioma en que los dos nos podamos entender, porque esa es la primera clave de la comunicación, que hablemos el mismo idioma. Y la otra es la corrección, procurar conocer el lenguaje, que es una debilidad que tenemos. Nosotros pensamos que porque de niños aprendemos las primeras palabras y en la escuela aprendemos otras, ya sabemos hablar, o porque nos enseñan lo básico, lo básico en la escritura, ya sabemos escribir. Pero el hecho de que hables o escribas no significa que lo estás haciendo bien. Entonces eso hay que tenerlo, hay que ser muy consciente de eso, sobre todo en el campo de lo que tú enseñas, en el campo de la oratoria, y en el caso del periodista, en el caso del escritor, en el caso del docente, porque nuestro discurso va totalmente intencionado. Entonces, si yo no soy claro, si yo no soy sencillo y si yo no soy correcto, puedo tergiversarla. Me pueden malentender, malinterpretar, no me van a entender. Entonces, eso es importante, conocer el lenguaje es importante. No ser un erudito de la academia, un señor con esa barba aquí que sabe todo. No, tampoco. Pero por lo menos las cosas básicas del lenguaje hay que conocer. Y lo que favorece a todos aquellos que quieren hablar en público, bueno, buscarse a la gente que sepa, que no hay para dónde agarrar, porque uno solo le es imposible a veces. Cuando digo que busquemos la gente que sabe, bueno, tantos tutoriales que hay. Claro. Aquí en Guanare tenemos una fortaleza,
aquí en Guanare no solamente están ustedes, aquí en Guanare está La Evo. está la Escuela Venezolana de Oratoria, gente Claro. buena con la que yo me formé. Hay otros espacios Hay también. otros espacios. Entonces, anoche estaba viendo un audio de Arturo Pérez Reverte y entonces él decía, oye, el que no aprende en estos momentos es porque es un idiota. Claro, él es un poco, Sí, él es fuerte. Él es fuerte para decir, pero no deja de ser verdad. Es decir, es una excusa que yo me guste la oratoria, pero que ponga excusa Para no para aprender. no aprender. Es una excusa que a mí me guste la escritura, pero que ponga excusa, que me ponga trabas. Entonces, hoy en día, en pleno siglo XXI, con tanto avance, que todo el mundo tiene un teléfono, oye, que hay tiempo para eso, entonces es una excusa que nos ponemos nosotros mismos para no aprender. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejarnos de excusas, dejar de sabotearnos. Eso sería lo que yo creería que debe hacerse, que es lo que yo aplico. Por ejemplo, yo más nunca vi televisión, porque me atrapa de tal manera que puedo pasar 2-3 horas. Y yo digo, bueno, ¿qué hice? O sea, no es que no veo películas, por supuesto que sí, me encanta ver películas. Pero eres más intencionado. Pero, claro, entonces hay que jerarquizar. Llega un momento en la vida del ser humano, en la vida de uno, en que uno tiene que, ya va, hay muchas cosas buenas, pero muchas de esas cosas buenas son distracciones para lo que tú realmente quieres hacer. Entonces, oye, hay que apartar a veces a los amigos, hay que apartar a veces en menor grado a la familia, hay que apartar a veces a otras cosas que le restarían tiempo a lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieres hacer es ser alguien reconocido en la oratoria, en la palabra hablada, y eso está bien, y tú te has centrado ahí, la cuestión, lo que yo quiero, bueno, ser alguien que se dedique a la escritura. Hay cosas que tengo que dejar de hacer, aunque me reclamen después ciertos amigos, mira, no viniste a la parranda, no viniste a tal cosa, lo lamento, Claro. pero no pude ir. Uno tiene la decisión, la libertad es de uno. Es como lo decía Fernando Sabatero, un autor que recomiendo mucho. Mira, después que tú agarras una piedra y la lanzas, tú no la puedes devolver, porque usted la lanzó. Usted usó la libertad, golpeó a alguien, bueno, usted usó la libertad mal. Ahora téngase las consecuencias. Entonces, si yo dejo de hacer eso que me gusta, eso que me apasiona, yo no puedo culpar a más nadie, porque yo decidí no ocuparme de eso que me gusta. Yo decidí hacer otras cosas. Entonces, eso es importante, eso hay que tenerlo claro. Centrarnos. Jesús, tus trabajos en el taller Estudio Latinoamericano de Letras, en el TEL, porque también, más allá del hecho de que te gusta escribir, tú perteneces a una institución reconocida, una institución con más de 15 años ya de recorrido a nivel mundial, porque ustedes tienen presencia internacional también 20 a años. nivel 20 años, 20 imagínate. años. Ya a nivel de lo que es la formación de la escritura. ¿Cuáles son los proyectos que tienes tú y que se tienen actualmente en el TEL también? Pues ahorita estamos consolidando lo que es la editorial digital, en este caso publicaciones para Amazon, ya tenemos publicaciones en digitales, ebook, formato ebook, y ya próximamente vamos a tener publicaciones en tapa blanda, y en eso estamos. Y bueno, trabajando en lo que son los cursos de ortografía y redacción, para el que nos necesite. El que considere que necesite aprender a escribir de acuerdo a la norma, porque esa es otra cosa, tú no puedes obligar a nadie a que quiera, ¿no? Pero 20 años tiene el taller Estudio Latinoamericano, yo tengo menos, pero esa ha sido una gran oportunidad, trabajar al lado de un maestro como Tomás Jurado Zavala. Pues indudablemente yo he sido bendecido, yo te digo que sí he bendecido, desde que salí de mi casa a los 7 años, con todo el trauma psicológico que me generó después, que no podía hablar, que me preguntaban y yo quedé mudo prácticamente, la cabeza para el sí, para el no, pero con todo lo que te comentaba de lo retraído que fui en la universidad y con todo lo que me costó aprender a trabajar con niños, porque 40 niños en un salón de clase, pero todas esas experiencias al final uno
las va perfeccionando con la práctica. Y te digo que he sido muy afortunado porque he tenido el apoyo, digamos, intelectual de los escritores de portuguesa. Los he conocido a todos y todos me han aportado, independientemente de que ahorita no haya ese nivel de amistad por razones que no vienen al caso, pero conservo precisamente hay cosas que yo rescato de ella y eso es lo que importa. Lo otro no, lo otro se desecha. Hay que rescatar es lo que te aporta, lo que te sirvió para escalar el siguiente nivel. Porque así hay gente que te está viendo, hay gente que te sigue, hay gente que te consulta y que de alguna manera, bueno, si ellos están en el primer peldaño y uno está en el 1,5, bueno, la idea es que suban contigo, ¿no? Entonces es muy bonito. ¿Dónde ubicarte a nivel de redes sociales? ¿Cómo contactarte de pronto para... Tú hablas de ortografía y redacción, pero en mi caso, lo digo con mucho orgullo, aprender de ti, aprender del maestro Tomás, a escribir. A mí me apasiona el cuento, Sí, yo sé. Y a ver, y tenerlos ustedes como guía, que puede servir para muchos que están por allí, que escriben, porque hay muchos muchachos hoy que les gusta escribir, pero aprender, ¿cómo te ubicamos de pronto para mejorar la técnica del cuento, de la narrativa, para escribir? ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? Bueno, en mi Facebook Jesús Pérez Soto, en mi Facebook. Ahí mantengo una columna de relatos y también de mis opiniones personales sobre temas que no hay que callar, porque el escritor es testigo de su tiempo y a veces uno sufre cuando se guarda las cosas y uno no vino al mundo a sufrir, eso es mentira. Tampoco es que vino a ser feliz, ese cuento romántico, eso hay que aprenderlo también, ¿no? Uno vino a vivir y si le tocó una de las buenas, hay que disfrutarla y si le tocó una de las malas, bueno, hay que saber cómo canalizar todo eso. Ajá. Entonces en Facebook hay allí Jesús Pérez Soto, en Twitter y en Instagram Jesús P. Soto 1, Jesús P. Soto 1. ¿El TEL? Ayer ¿La cuenta del TEL también para ubicarla? TEL Venezuela. ¿En Instagram? En Instagram, sí. Okay. Ayer precisamente me localizó una chica que quiere aprender a escribir novelas. Oye. Me dijo que había visto en Facebook unos escritos y que ella escribe. Y entonces, esa es la gente que necesita que la ayuden y estamos aquí para eso. Hay gente que le gusta aprender y a eso ustedes como institución y AFO siempre le han abierto las puertas y nosotros también. De eso se trata, Jesús. Jesús, esa frase final con la cual nos despedimos y que es un mensaje para los que nos van a ver y para esta posteridad que queda en estos videos. Bueno, yo siempre me acuerdo del jugador que era de los Tigres de Aragua, que se golpeaba aquí, Ale Romero. Ale Romero cuando estaba todavía, pero no sé si, yo más nunca vi béisbol, ¿no? Pero él para motivarse delante del bicho, ¡pa! Yo creo que los cascos de él se los mandaban a hacer particularmente para él, o los batos, pero era su forma de motivarse, una forma muy de él. Muy de él, porque entonces yo tengo mi propia forma de esa frase que tú dices, no, si otros lo hicieron, yo también puedo. Claro, por supuesto que Armstrong pudo ir a la luna, yo quisiera ir a la luna, pero no puedo. O sea, está claro de lo que uno puede y de lo que uno no puede. Pero hay cosas que están dentro de mi medio, dentro de la escritura, dentro de la palabra, dentro de la oratoria. Y yo digo, no, ya va. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la EVO, que tú fuiste mi profesor en la cuestión. Yo, si fulano lo hizo yo también. Claro, ese empujoncito, esa palanca, no, si fulano lo hizo yo también. Y ahí va uno tropezando y con miedo y la cuestión, pero siempre me digo eso. Si fulano fueron, yo también voy. Si fulano lo hizo, yo también, por lo menos lo voy a intentar. Y eso es bueno, intentarlo. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguimos a la orden, seguimos por aquí. Disfrutamos hoy de Jesús Pérez Soto en Consejos y AFO para hablar en público.